Buenas, estamos en otro capítulo de Proyecto Capa 8. El día de hoy queremos abordar un poco lo que serían temas relacionados a entrevistas. Ya hemos discutido un poco de cómo generar nuestra carrera, cómo generar nuestro enfoque, hacia dónde no queremos ir, hacia dónde queremos marchar y demás. Ahorita mismo vamos a ver cómo dar ese primer paso que de pronto uno siente muchos nervios al respecto de, por ejemplo, ¿será que sí me van a contactar? ¿Será que estoy poniendo la información que ellos están buscando? ¿Será que tengo las aptitudes incluso para ejercer este trabajo y demás? Para eso tenemos una invitada el día de hoy, lo que sería Caro Chinchilla. Ella trabaja para la parte de recursos humanos y Caro, no sé si quieres ondear un poco más en tus labores, a qué te dedicas y demás. Claro que sí, bueno, yo soy Caro Chinchilla, soy reclutadora senior. Aparte de todo mi trabajo como reclutadora, también me encanta la empleabilidad, entonces esto me ha llevado a llevar a redes toda esta parte del contenido. Estoy muy emocionada que estemos aquí, de poder hablar qué pasa detrás de recursos humanos, ¿verdad? Que creo que puede ser como un área gris a veces, qué pasa del otro lado de las entrevistas. Y nada, muy emocionada. Claro, buenísimo, buenísimo, claro. Y sí, bueno, de hecho, el enfoque principal es, como todos los temas anteriores, buscar cómo ayudar en esa situación de nervios, en la situación en la que específicamente no sé nada de recursos humanos y es el primer paso. Siempre recursos humanos es el primer filtro en el que te van a decir, pasas a la siguiente parte, a la siguiente ronda de entrevistas o no. Así que, claro, si quiere contarnos un poquitito de cómo ha sido su trayectoria en recursos, digamos, en las empresas que has trabajado y tal vez por qué decidió específicamente recursos, o sea, qué te apasiona de trabajar en recursos humanos. Claro que sí. Bueno, yo empecé estudiando farmacia hace muchos años, de hecho, nada relacionado a recursos humanos y tuve un proyecto propio de tutorías a estudiantes. Entonces empecé reclutando estudiantes que dieran tutorías. En ese momento, donde yo empiezo a hacer entrevistas, partí de no saber hacer nada y googlear qué se pregunta de una entrevista, ¿verdad? Antes de ver como a los candidatos. Y me apasionó hacer entrevistas, me encanta como la parte de poder dar trabajo como tal. Y en un momento entro a trabajar en un call center, se abre una posición de asistente de reclutamiento y ahí es donde yo digo, bueno, aplicamos. Eso fue hace ya 4 años, así empecé y ahora llevo 4 años pues, de experiencia en la parte de recursos humanos. He reclutado bastante como reclutamiento masivo para call center, como posiciones de entrenamiento, posiciones de TI. Ahorita estoy reclutando posiciones muy específicas en el área de la ingeniería, específicamente electromecánica, mecatrónica, eléctrica, con especializaciones tal vez como muy específicas. Pero sí, básicamente así ha sido como mi trayectoria todos estos años. Ok, excelente. Y digamos, entre toda esa experiencia que tienes previa y has visto candidatos, o sea, ya son 4 años trabajando, viendo currículum, ¿cuáles son esos errores comunes que cometen las personas que están aplicando a un puesto que vos decís, otro que hace esto mismo y es un error súper común que hacen los candidatos, digamos? Claro, bueno, yo siento que hay que partir del hecho de que a uno nunca le enseñan cómo hacer un currículum, ¿verdad? Tal vez como en el cole o en la U cuesta demasiado tener esa formación. Entonces, hay muchos errores comunes que vienen de desconocimiento. Por ejemplo, en términos de información personal, gente que me incluye la edad, la fecha en la que nació, la dirección completa de la casa, si está soltero, la religión, ¿verdad? Que son cositas que tal vez no son necesarias a la hora de estar reclutando, ni siquiera la cédula es necesario. A nivel de currículum, pasa mucho que me hace un currículum de 5 páginas, que tal vez me pone una lista de todos los puestos desde que salieron de la universidad. Es una persona con 30 años de trayectoria, yo ya no ocupo saber qué hizo hace 30 años, ¿verdad? Ujú. Em, que no me desarrollan qué hacen en cada puesto, entonces puede ser que tenga un nombre de puesto muy específico de la empresa y yo no sé realmente cuáles eran sus acciones, a qué se dedicaba, eso pasa muchísimo. Y la más común yo creo es que me lo llenan con una lista de 15 habilidades blandas, de que sabe trabajar en equipo, de que tiene habilidades de liderazgo, de que le encanta ser proactivo y esas son cosas que yo no puedo evaluar en un currículum. Entonces para mí eso es relleno, ¿verdad? Ni siquiera me paro a leerlo. Ujú. Creo que por ahí andan los más comunes realmente. ¿Su Ahí, currículum tiene así liderazgo? es, por supuesto. Eh, ¿hay, ¿Hay algún tipo de formato en específico que a la hora de reclutamiento se busque? Más que todo, porque, o sea, em, cuando uno, cuando uno comete bueno, cuando uno da el paso de generar su currículum, igual uno lo primero que hace en Google, cómo hacer un currículum. Ajá, Y últimamente está muy de moda el crear diseños.
para lo que es ilustrador y demás, y por lo general uno utiliza algún tipo como de plantilla. He escuchado muchas historias de, no hay que agregar ciertas cosas, hay ciertos diseños que de igual forma no dan mucho detalle de qué tan desarrollado está uno para X habilidad técnica o no. Y creo que posiblemente has visto un montón lo que serían las barras, porcentajes, ese 70% de Java, ese 70% de HTML, por ejemplo. O sea, a la hora de ver esos currículums, realmente, o sea, esto es un error, por así decirlo, utilizar ese tipo de diseños o no. Hay como opiniones divididas en general dentro del mercado. El detalle con esto es, bueno, ¿cómo sabes que tenés un 70%, verdad? ¿Qué curso hiciste? ¿Qué test hiciste que te dice que te falta un 30%? Lo ideal siempre es poner como un nivel, como entre básico, intermedio y avanzado, porque al final del día eso es lo que le piden a uno reclutar, ¿verdad? Alguien con un nivel intermedio en Excel, por ejemplo. Entonces creo que eso es como para ir más al punto, y al final el currículum se trata de cómo hago yo con esta información de una publicación de empleo para asegurarme que voy a pasar todos los filtros de la forma más fácil. No sé si sabían que un reclutador dura 6 segundos aproximadamente revisando un currículum. Entonces es muy limitada la cantidad de tiempo que uno como candidato tiene para generar una buena impresión, ¿verdad? Y para decir, ok, ¿qué información necesita de mí para que me pueda avanzar en el proceso? 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos para revisar 5 páginas. Mucho. Exacto, exactamente. Aquí paniqueados. Y ahorita, eso a mí me da mucha curiosidad porque, de hecho, cómo ha evolucionado con la inteligencia artificial, digamos, el hecho de que ustedes como reclutadores ven, o sea, en muchas compañías hay mitos que dicen, no, es que eso lo revisa un bot y el bot hace los filtros, usa palabras claves, exactamente, tenemos esta cantidad de palabras claves y hace el filtro a ver si vos pasás o no a que te da un reclutador y que te seleccione. Eso, ¿qué tan realista o qué tanto se aplica? Sí, esos son los famosos ATS, que se llaman como Applicant Tracking System. Cuando yo empecé en reclutamiento los escuché mucho, pero yo decía que raro, porque yo trabajo en una transnacional grande de tecnología y yo reviso todo manual, ¿verdad? El currículum yo siempre he revisado manual. Me paso a otra empresa, todo se hace manual. Sondeo con amigos reclutadores y me dicen, no, el currículum se revisa manual. Entonces, al menos aquí en el mercado en Costa Rica, yo no he encontrado una persona que me diga, en mi empresa usamos inteligencia artificial, utilizamos un ATS para filtrar un currículum. Lo que sí se hace es que uno en la página de aplicación empieza a poner como preguntas filtro. Entonces, a veces vos estás aplicando y ves que te dicen, qué sé yo, alguien que usted conoce trabaja en esta empresa, tiene experiencia en sistemas, tiene experiencia en tal cosa. Y esas preguntas de sí y no es lo que al final el programa te hace el filtro, pero no viene desde el currículum, vienen propiamente de la página de aplicación. Okay. Ok. O sea, es como un filtro que uno hace cuando usted ya vio sus aplicantes y es como, ok, esa persona sí dio que sí en esta parte, o Claro. se revisa, o más bien como que saca la información del currículum, digamos. No, no la sacas del currículum. Por ejemplo, digamos que yo estoy contratando a un ingeniero en sistemas y yo quiero que sepa de Java y de C#, por ejemplo. Entonces yo pongo mis preguntas. ¿Conoce de Java? Y la persona tiene que seleccionar sí o no. ¿Conoce de C#? Tiene que seleccionar sí o no. De ahí, la aplicación a mí me va a jalar las personas que contestaron que sí, pero no por el currículum. El currículum ya yo lo filtro y lo reviso después de que esas personas como que contestaron correctamente, digamos, a estos. Ok. Entiendo. Igualmente, inclusive cuando vos pones que no a lo que es una habilidad que 100% requiere en la posición que se está aplicando, prácticamente el sistema ya te bota y te dice, desafortunadamente no continuamos con la Correcto. posición porque sí. Ok. Y otra que se me ocurre con lo que dijo Kevin antes de los currículum que son elaborados, digamos, y que le ponen un montón de cosas, no barras de porcentaje, sino como tengo un currículum que es un texto organizado, pero bonito, y es un texto súper simple. Tengo un currículum que tiene una estructura diferente, que gráficamente es más diferente, digamos, y que gráficamente para una persona que, uy, qué lindo, Más atractivo, más llamativo. la más llamativo es importante, o sea, es algo que se toma en cuenta. Sí, es importante y depende mucho también del perfil de la persona y del puesto al que va a aplicar, ¿verdad? Yo no quiero ver el mismo currículum para un ingeniero eléctrico que para un diseñador gráfico, ¿verdad? Para esta segunda parte de la población pueden hacer sus diseños y sus cositas como un poquitito más llamativas de acuerdo a lo que ustedes tienen como perfil. Para la otra parte de la población, que somos la mayoría, queremos un currículum que no sea tal vez una hoja en Word en blanco y negro, ¿verdad? Como que agarré la hoja y lo hice y lo mandé de una vez. Sí tiene que tener una estructura que sea llamativa, principalmente que sea fácil de leer.
que si yo voy a buscar la educación, tenga como una sección muy específica de educación donde yo pueda ir visualmente. Ahora, un currículum no solo lo reviso yo como reclutadora, yo lo reviso rápidamente, veo que tenga las partes que yo estoy buscando y lo paso a la gerencia de contratación. A esa persona yo le puedo pasar 10 o 15 currículums de los 150 candidatos que me aplicaron y ahí mi currículum tiene que tener más información que solamente los filtros, logros, proyectos, oportunidades de mejora que yo he identificado, cosas en las que he trabajado más allá de mi rol, para que la gerencia de contratación diga, ok, ese es un candidato que está sobresaliendo del resto de currículums. Entonces el formato tiene que poder cumplir con esas dos partes, no solamente que se vea atractivo y que tenga la información para poder filtrar, sino que a la hora de que yo se lo pase a un hiring manager o a un gerente de contratación, pueda tener desarrollado qué es lo que he hecho yo de mi trabajo, más allá que solamente lo básico. ¿Cómo demuestra usted prácticamente que las aptitudes que estamos pidiendo, usted sí las va a poder ejercer? Usted sí cumple prácticamente. ¿Okay? Correcto. Y bueno, a mí en realidad siempre me ha dado como muchísima curiosidad a la hora, digamos, de revisar los currículums, tal vez algo en general, como que usted vea, que usted dice como que este candidato lo descarto, aunque cumpla con las cualidades que andan buscando, como tal vez están buscando a alguien que supiera C#, efectivamente avanzado en C# y otros lenguajes, etcétera, pero que usted dice, uy, este currículum tiene algo que no voy a pasar a este candidato. ¿Qué tipo de cosas ha notado usted o qué cosas generales tal vez ha visto usted en ese ámbito? A nivel de currículum no pasa tanto que cumpliendo con filtros técnicos yo lo rechace. Esto pasa más en entrevistas por habilidades blandas, habilidades de comunicación. Hay cosas que uno le levantan como una banderita roja, por ejemplo, que de 3 meses en una empresa pasó a otra y en 6 meses ya pasó la otra y todo, ¿verdad? Sin embargo, al menos yo como reclutadora, eso no es un motivo de descartar, sino un motivo de, bueno, hablemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te pasó acá? ¿Por qué empezaste a brincar de puestos? Pero esa es otra parte, digamos, el reclutador está del lado de los candidatos, o sea, yo quiero contratarlos, ¿verdad? Por favor, deme como la información para yo poder también ayudarle a llegar a una gerencia de contratación. Entonces, inicialmente, con que tengan las habilidades técnicas que la posición y la descripción del puesto están requiriendo, yo los voy a pasar, siempre. Como que no debería haber un sesgo en contenido de currículum más allá que una habilidad técnica que le esté faltando. Pero también yo siempre he visto tal vez a nivel de, como dices, tal vez no tanto en currículum, pero entonces a la hora ya de la entrevista, tal vez ciertas actitudes o como alguien casi que había que sacarle las palabras con cuchara y ese tipo de cosas, que al final sí, la persona tenía tal vez las cualidades, pero o no las supo expresar o no mostró o tal vez se mostró como desinteresado en el puesto, entonces ya tal vez usted como reclutadora es como, ¿para qué se lo pasa al manager si va a ir a hacer esto mismo que hizo aquí y tal vez, no sé? Sí, eso pasa mucho y creo que eso es como un tema muy importante porque ya no basta con tener las habilidades técnicas, ¿verdad? Yo puedo tener 20 personas que tengan las habilidades técnicas que yo estoy buscando, pero que me interesa cómo se comunica, cómo ha actuado anteriormente a la hora de un proceso que le genera frustración, cómo es la relación interpersonal con sus compañeros, qué tan proactivo es, qué tanto anda buscando como esta parte de optimización. Creo que todas esas cosas se sacan de la entrevista y por eso es necesario prepararse, ¿verdad? Para una entrevista. Hay cositas que uno puede hacer para ganar puntos extra y hay cositas que a uno le generan alarmas a la hora de decir, bueno, sí, esta persona no la voy a poder pasar, ¿verdad? Como se trata mucho de hacer preguntas por competencia, se llaman, o behavioral questions, que esto es, cuénteme una vez que usted trabajó en un proyecto y al final no lo pudo entregar. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntame alguna vez que el cliente le estaba pidiendo A, pero usted sabía que realmente lo que necesitaba era B y C, ¿cómo hizo para comunicárselo? Como cositas así. Lo que uno busca con ese tipo de preguntas es poder predecir cómo un candidato se va a comportar en el futuro basado en cómo actuó en el pasado. Entonces, ese es como el método de entrevista que más se está utilizando. Y aquí es donde yo puedo decir, ok, cuando se le presenta esta situación, esta persona va a poder reaccionar de una forma en la que la empresa le funciona o tal vez no ha tenido el mejor approach en experiencias pasadas. Sí, luego se vino y explotó y dijo renuncié. Exacto. Sí, entonces no manejas tu inteligencia emocional, no manejas nada, sorry, pero no te paso. Claro, de hecho eso me pasó en una entrevista. Como que la chica me estaba contando un ejemplo de una vez que tenía mucho trabajo, mucha carga laboral y le asignaron un training. La pregunta era como, ¿cómo hacía ella para priorizar? ¿Cómo hacía cuando la carga laboral estaba como un poquitito pesada? Y ella lo que me decía es que llegó donde la persona que hizo el training a decirle, la próxima vez piénselo mejor antes de asignarme algo, ¿verdad? O pregúnteme. Entonces uno dice, bueno, ¿verdad? Esas son cosas como que tal vez uno no desea a la hora de contratar a alguien.
No, incluso yo siento que hay muchas personas que tienen un poco como, tratan de evitar como tener ese tipo de conversaciones. Ok, tengo mucho trabajo, está bien, puedo manejar hasta cierta parte, hay otra parte que me está quedando pendiente. Hay personas que no comunican eso. De hecho, eso es algo que también debería cambiar y yo al menos a las personas que conozco los insto mucho a que comunican como esas cosas, porque en general, o sea, todos ocupamos ayuda. A todos somos humanos, al final todos lo que nos importa es desarrollar el trabajo para el que me contrataron de la mejor forma posible y por supuesto velando por los intereses propios y los de la empresa. Y si nunca lo comunico, si nunca estoy comunicando que estoy bastante sobrecargado, entonces, bueno, me estoy afectando a mí, estoy posiblemente afectando a la empresa. Y No demás. somos adivinos, o sea, nadie Por te supuesto. va a leer la mente y decir, sí, la cara que tiene Kevin no es la, o sea, tal vez se le complicó en algún caso y la cara que tiene ahorita no la está dando. O sea, no somos adivinos y es algo que es necesario comunicar es que en cualquier ámbito, no solamente en laboralmente, Como, usted ajá. como persona, como pareja, como lo que sea, generalmente usted lo ideal es comunicar, pasa esto Ujú. y, y hacerlo saber. Entonces, claro, en la parte, es que esto me da mucha curiosidad, a mí la parte de recursos humanos me da demasiada curiosidad y es cuando usted tiene candidatos, digamos, y viene y ponen una expectativa salarial. La expectativa salarial, yo entiendo que las empresas generalmente tienen un budget, digamos, una cantidad de dinero asignado para decir, bueno, esto es lo que tiene la empresa para esta posición y ese es el límite que le podemos dar a esa persona. Que no siempre significa, creo yo, que le van a dar el tope del límite, digamos, que tienen ellos asignados, sino que este candidato me medio cumplió las expectativas, le doy lo que es a la mitad de lo que tal vez pueda llegar. ¿Cuál crees que es la mejor manera tal vez de cuando ponen la expectativa salarial? Porque decir, yo quiero ganar esto, porque para mí, mi punto de vista es yo puedo contestar, actualmente estoy ganando esto, ando buscando ganar, no sé, un 10%, un 20% más. Pero ¿cuál crees que es la mejor manera de contestar la pregunta de expectativa salarial? Porque es una pregunta es como compleja cuando se la hacen a usted, pero también llega a ser hasta incómodo para muchas personas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera como de contestar esa pregunta? Sí, esta es una pregunta con la que todos los candidatos se ponen nerviosos, ¿verdad? Uno le dice como, bueno, al final de la entrevista, cuéntame cuál es su rango salarial, su expectativa salarial. Se ponen nerviosos, balbucean, se ponen a sudar, ¿verdad? Y realmente es una pregunta que tiene que ser muy directa. A mí, como reclutadora, me dan un rango salarial. Me dice, ok, esa posición va de 100,000 a 200,000. Este rango salarial que a mí me dan generalmente suele ser el del puesto como tal. Entonces, si una persona entra y tiene 5 años, tiene el mismo tope que me están dando a mí. Es por esto que uno como reclutador, yo no te puedo ofrecer los 200,000, porque si no vas a pasar 5 años sin un aumento en tu salario, ¿verdad? Y eso tampoco es como la idea. Ahí ya entran temas como de retención de talento, qué tanto les va a ser atractivo, ¿verdad? Y demás. Okay. Cuando como candidato me preguntan cuál es mi expectativa salarial, hay 3 puntos que hay que tomar en cuenta. Primero, yo tengo que hacer una investigación de mercado antes de llegar a la entrevista. Una investigación de mercado es hay páginas como Indeed o hay Glassdoor, exacto, donde vos pones ingeniero en sistemas y ahí te sale como una media, ¿verdad? De cómo está el país. Hasta la empresa específica, sí. Exacto, entonces como hacer esta búsqueda inicialmente, después dar un rango, yo no voy a llegar a decir mi expectativa salarial son 150,000 colones, sino que yo te digo, mi expectativa salarial anda entre 200,000 y 500,000 colones, por ejemplo. En el caso de Costa Rica, un rango saludable es una diferencia como de 300,000 colones, más o menos. Y finalmente siempre cerrar con, sin embargo, soy dispuesto a negociar una vez que yo conozca como las funciones del puesto, las responsabilidades, ¿verdad? Cómo va a ser mi día a día. Y ahí tal vez no me cierro la puerta de que si no me logran ofrecer lo que yo pedí, me van a descartar, ¿verdad? Sino que podemos conversarlo. Esto siempre va a depender mucho de la empresa. Por ejemplo, una empresa muy grande con contrataciones masivas, si mi rango superior está en 500,000 y la persona me está diciendo que quiere ganar 800,000, como yo tengo tanto donde escoger, lo voy a cancelar, ¿verdad? Le voy a decir, ok, no vamos a poder cumplirte esto, listo. Cuando son un perfil muy especializado, que es lo que me está pasando a mí ahorita, yo puedo tener un rango. Y si el candidato me dice, mira, mi expectativa está en tanto y está por encima, yo no lo voy a descartar porque tengo muy poquitos perfiles así. Entonces yo me voy con el gerente a decirle, mira, nos está pidiendo esto, él ahorita tiene este paquete de compensación, tal cosa, y ver cómo hacemos para lograr llegar ahí arriba. Entonces como que depende mucho de la empresa, ¿verdad? Como que a veces puede ser un factor de descarte
y a veces puede ser un factor de cómo hago yo para realmente traerme a este candidato para acá. Ok, buenísimo. De hecho, es que siempre yo he visto gente que, es que me están preguntando cuánto pagan, pero esa opción de dejar la puerta abierta y decir, estoy dispuesto a negociar, la veo genial. O sea, la veo como, usted inclusive puede, porque a veces hay que hacer sacrificios, es lo que hablábamos nosotros antes, y tal vez vos querés ir a una empresa que está mejor posicionada o te va a tratar mejor en la parte de equilibrio entre su vida y el trabajo, y es mejor estar ahí que estar ganando mucho, tal vez no mucho más, pero estar ganando más en una empresa que es más complicado el trabajo, más complicada la empresa, más complicado como te miden inclusive. Ir por un poquito menos a una empresa en la que usted pueda estar más cómodo. Entonces, esa parte de siempre dejar abierto a negociar está genial. Sí, supongo que lo que más influye es como la selección de palabras a la hora de responder la pregunta. Ni siquiera es tanto como el rango que uno dé, la respuesta como tal, sino qué tan dispuesta está la persona, supongo, como a negociar esa parte. Y claro, obviamente uno cuando, bueno, como mencionaba Rodolfo, uno cuando está buscando el trabajo, hay ciertos puntos que uno dice, ok, esto para mí es indiscutible, esto tiene que cumplirse sí o sí, ya sea algún tema como alguna prestación o algo similar, o ya sea, por supuesto, salario, no sé, para el tipo de vida que yo quiero tener, para lo que yo aspiro por X proyecto que me gustaría desarrollar, necesito tanto. Entonces, supongo que eso sería una respuesta más completa. Obviamente no dejarlo así como el número a secas. Sí, eso me parece bien. También vamos a ver si mi rango salarial llega hasta 1 millón y la expectativa que me da el candidato son 4 millones, ¿verdad? Y por más que me dé una respuesta bonita, ya yo no tengo cómo ayudarle. Pero eso sí, un factor muy importante es que a la hora de negociar, ok, 2 factores muy importantes. Cuando me dan una oferta, esa oferta no es la final. O sea, yo puedo negociar esa oferta siempre. Siempre. Porque lo que yo les voy a ofrecer nunca va a ser el tope, ¿verdad? Que es lo que hablamos. Ahora, yo no puedo negociar solamente el salario, yo puedo negociar mis días de vacaciones, puedo negociar el paquete de beneficios, puedo negociar un bono de entrada, un bono al año, ¿verdad? Hay como muchos factorcitos que uno puede ir moldeando tal vez en caso de que me estén ofreciendo un menor salario para compensar lo que yo estoy dejando en otro puesto. Ok. Genial. Y usted iba a preguntar la de los nervios, ¿verdad? Es correcto. Así que dele, porque si no voy a ir yo. ¿Hay alguna entrevista que usted recuerde? Porque, o sea, a mí lo que me interesaría mucho es, y para el tipo de personas y el público al que va dirigido todo este proyecto, es el tema de los nervios. O sea, cuando yo voy a comenzar en un empleo que de pronto, no sé, nivel principiante, pero no tengo conocimiento de nada, está todo ese nerviosismo y si me hacen alguna pregunta muy técnica y si no tengo cómo responder, entonces toda la situación de nerviosismo es incluso peor que la propia entrevista. ¿Hay algún ejemplo que usted pueda dar o hay alguna anécdota que de pronto tenga acerca de un candidato que se notaba que visiblemente estaba nervioso, pero supo manejar bien esos nervios? ¿Cómo se identificó que estaba, bueno, que tenía precisamente como la capacidad de manejar los nervios y demás para responder las preguntas y ojalá que haya sido contratado? Sí, vamos a ver, nervios siempre dan. Yo que me dedico a esto, ¿verdad? Y que me gusta tanto, voy a una entrevista y me pongo nerviosa y paso sudando, me tengo que tomar el tecito de tilo y todo como para tranquilizarme. Eso es demasiado normal. A la hora de llegar a una entrevista, yo creo que es una labor del reclutador o del entrevistador poder hacerlos que entren en confianza, ¿verdad? Y si es necesario empezar la entrevista un poquito más relajado, tal vez no haciendo preguntas de golpe, ¿verdad? Sino, bueno, ¿cómo ha estado tu día? Como, cositas como que ellos los ayuden a entrar en confianza. Eso es un trabajo de nosotros. Les iba a decir 2 cosas importantes. Ok, cuando uno va a una entrevista, es importante como recordar que ya las habilidades técnicas para el puesto yo las tengo, porque por eso estoy en entrevista, ya pasé el filtro de habilidades técnicas. Entonces, si yo estoy ahí es porque el reclutador también quiere contratarme, ¿verdad? Y es más un tema de, te voy a contar todo lo que yo he hecho, que yo sé que te interesa, para que me ayudes a pasar a entrevistas como con el hiring manager. Ok. Si a mí en una entrevista me preguntan algo que yo no sé, si me dicen, mira, ¿cómo harías para solucionar este problema? Lo que sea, eso es válido y es muy normal. Y ahí el mejor tip que yo siempre les doy es, primero, no mentir, porque el entrevistador va a saber que uno está mintiendo, no andar en círculos, ¿verdad? Como no dar una respuesta concreta, sino nada más ser transparente, decir que en ese momento no se sabe, pero
dar alternativas de cómo haría yo para llegar a esa respuesta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mira, para ser completamente transparente, en este momento no sé la respuesta a esto, pero lo que yo haría para averiguarlo es ir a hablar con mi gerente. Yo sé que en la U yo vi algo sobre eso, entonces me iría a buscar al profesor que me ayudó con tal cosa. Yo sé que en YouTube hay una persona que comparte tips para tal otra. Entonces, ¿verdad? Como darme soluciones. Y que el entrevistador sienta como que es normal que una persona no lo sepa todo, pero voy a contratar a alguien que no se queda sentado con el hecho de no saber las cosas, sino que es como proactivo en eso. Listo. Tiene esa visión de buscar. Y bueno, ya tal vez más avanzado en el proceso, ¿cómo le recomendaría a usted a las personas tal vez manejar el feedback que se les da tal vez después de las entrevistas, especialmente cuando no es precisamente un feedback positivo, ¿verdad? Tal vez no tener una posición, pero al menos yo sí pienso que a veces uno aplica, ¿verdad? Las entrevistas y todo, y hay empresas que no dan feedback del todo, ¿verdad? Hay empresas que sí, pero para esas empresas que sí, ¿qué le recomendaría a usted a esas personas que sí les dieron un feedback? ¿Cómo hacer con esa información o cómo tomarlo, cómo manejarlo? Claro. Esto te iba a decir que a uno le dan feedback en una entrevista es un privilegio, ¿verdad? Como que casi no pasa. Prácticamente. Las empresas generalmente tienen como una política de que no se da feedback. O sea, como que ellos se guardan el derecho, se reservan el derecho de no dar feedback. Y está súper mal. Yo siempre he estado como súper en contra de esto, ¿verdad? Porque si no el candidato va a ir con los mismos errores a 100 entrevistas. No crece. Exacto. El tema, digamos, del lado de la empresa es como que a veces uno dice, mira, no vamos a continuar con tu proceso porque lo que sea, no tenés como tal vez las habilidades de comunicación que estamos buscando, por ejemplo, que eso nunca se dice. Pero eso le puede hacer como un backfire a uno como reclutador o como empresa, ¿verdad? Y que el candidato se nos enoje, como que no, si yo tengo y si yo sé todo lo que hay que hacer en el puesto, ¿verdad? Es como que no los defiendo, pero lo entiendo. Ahora, si a mí me dan feedback como un candidato, como te digo, es un privilegio, es lo mejor que pueden dar. Creo que uno podría recibirlo con la mejor actitud posible y es a partir de ahí, pues empezar a trabajarlo. Algo que yo sí les recomiendo es, si no se los dan, pedirlo. Siempre después de una entrevista, tratar de estar en contacto con el entrevistador. Mira, en caso de que no haya seguido, me gustaría saber, ¿verdad? Como cuáles fueron los factores determinantes, tal vez qué de esto me puedo llevar yo para mis oportunidades de crecimiento futuras, para mis entrevistas que tengo igual en el futuro. Pero si yo fuera un candidato y a mí me dan feedback de una entrevista, por más triste que esté de no recibir el puesto o la posición, estaría demasiado feliz porque nadie da feedback, ¿verdad? Estaría como demasiado agradecida de poder tomar esas cosas como para mí. Como te digo, no es tan común, entonces yo tal vez no conozco casos que me digan como, ay, si es que fui a una entrevista y me dijeron que lo que fallé fue en el inglés, por ejemplo, entonces puedo trabajar en el inglés. Tal vez en procesos internos es más común, ¿verdad? Que fue su propio manager que hizo la entrevista y no, es que escogimos a esta persona porque, bueno, a vos tal vez te faltó trabajar en mentorías o te faltó trabajar en algún otro aspecto. Y cuando esas personas, digamos que yo estoy aplicando un puesto en el que vos estás a cargo del puesto para contratar a la persona que va a trabajarlo. Yo hice las entrevistas, ¿cómo puedo hacer yo para estar al tanto del puesto, pero sin parecer necio, sin parecer insistente, pero yo querer preguntarte, digamos, Caro, hace 2 semanas hice entrevista con el último manager que está contratando, ¿sabes algo? ¿Cómo es la mejor manera de yo ir, preguntar, mantenerme tal vez yo al tanto? Porque ese es yo creo que es el peor proceso, Claro. o el que lo pone a usted más nervioso. Digamos, yo para entrevistas me pongo nervioso, igual soy viejo, pero hago entrevistas y yo me pongo la banda para relajarme, inclusive yo es que me relajo, me relajo y ya entro en un modo completamente distinto. Pero ese tiempo en el que usted ya hizo entrevistas y está esperando como, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Y tal vez hay páginas que tienen como actualizándose el proceso. ¿Cómo es la mejor manera de acercarme al reclutador y decirle, ¿sabes algo? Sí, mira, el proceso de encontrar trabajo, estar en búsqueda de trabajo es sumamente frustrante, ¿verdad? Para todas las personas, es demasiado desgastante. Tal vez los reclutadores me vayan a cancelar por esto, pero es demasiado necesario yo tener como candidato la proactividad de llegar a preguntar, mira, ¿cómo va mi proceso? Digo lo de los reclutadores porque uno puede tener 30 posiciones abiertas, ¿verdad? Con 20 entrevistas por posición, entonces se nos hace mucho. Pero yo digo que un tiempo saludable y un tiempo prudencial son estas 2 semanas que vos decís después de una entrevista. Los procesos de reclutamiento a veces duran 2 meses, ¿verdad? No es algo que yo abrí mi posición hoy, entrevisté mañana y el viernes tengo a alguien, eso no se da. Generalmente son muy extensos.
Y siempre es bueno como mostrar esa parte de interés, ¿verdad? Yo creo que, como te digo, 2 semanas después de una entrevista, si no he tenido noticias, poder decir, hola, fulanito, ¿cómo estás? Mira, hace tanto hice entrevista para este puesto, quería saber cómo va mi proceso. Ni siquiera tenés que preguntarle, quiero saber cómo va el proceso como tal, Quiero ¿verdad? saber si me van a contratar, ya terminó, Exacto. nada. Exacto, Ah, nada más contrataron. un update. Exactamente, ¿verdad? Y al final del día que uno también como reclutador pueda decir, mira, en este momento todavía estamos en entrevistas con otros candidatos, cuando termine yo te voy a avisar. O en este momento ya terminamos las entrevistas y la gerencia está como decidiendo que es verdad, como algo, no tiene que ser demasiado específico. Hay una actualización mínima que Un le den, detallito. ya con eso ya da tranquilidad. Ah, no, ya contacté y me dijeron que estaban discutiendo los managers y luego le llega el correo de que no lo escogieron. Pero le da tranquilidad en ese momento. Claro, claro. O si me preguntan y yo ya sé que la persona no va a ser elegida, como también poder cerrar como ese ciclo, ¿verdad? Poder cerrarle esa página y decir, mira, vamos a continuar con otra persona. Creo que también, aunque es una respuesta no bonita de recibir, a uno como candidato le da como la tranquilidad. Y es, Ya no sigue uno esperando, porque al final para mí cada vez que uno aplica un trabajo es ese proceso de espera de me van a llamar, no me van a llamar, si ya me llamaron y ya hice la primera entrevista, ¿será que pasé la primera entrevista, irán a ver una segunda entrevista o ya me descartaron? Ya que le digan a uno como, no mira, muchas gracias, pero vamos a irnos con otra opción, por lo menos uno dice como, ok, por lo menos ya sé que de este lado no me va a contactar, ya me relajo, sé que todo bien. no está viendo el correo a cada rato, el teléfono. Exacto, refrescando. El teléfono, bueno. E incluso, o sea, pasa mucho que uno dice, bueno, no importa, voy a comenzar a aplicar para otras posiciones, para otras empresas. Es mentira, si uno realmente quiere ese puesto, uno está súper pendiente y uno dice, bueno, y puedo comenzar a buscar después, pero uno no comienza a buscar hasta que no le dicen si sí o si no. No quiere como esa... Sí, sí, se amarró a ese puesto. Literalmente. Estoy atado a esa esperanza de que me contacten y no aplico más. Sí. Ujú. Sí, total. Ahora, algo que yo quería mencionar, que tal vez es como más del lado, tal vez no, tal vez es del lado de la experiencia, que es tal vez un poco más negativo, que es como cuando a uno lo descartan, o sea, sin haber hecho esa primera entrevista. ¿Qué le diría a usted a esas personas? Porque, por ejemplo, ya después de un rato, yo entendí que uno aplica a un puesto donde tal vez aplicaron 100 personas más y a veces, al menos yo soy uno que yo digo, tengo, no sé, el 80% de las calificaciones para este puesto, suficiente para que me consideren, pero tal vez si aplico una persona con el 100% y el 200% de lo que se necesitaba, ¿verdad? Y cosas, entonces ya después uno como que hace su propio proceso de aceptación. De aceptación, exactamente, pero yo sí era uno de los que me sentaba y decía como, ya, y sí, seguramente es porque, sí, cochinada de currículum, no sé. ¿Qué le diría usted a alguien, digamos, como en ese aspecto, como que se preocupe tal vez a nivel de currículum o como que no se lo tome tal vez a mal, que no lo tome personal? ¿Cuál sería el approach que usted manejaría tal vez? Total, eso que vos decís, no tomárselo personal en un proceso de reclutamiento es demasiado importante. Como paréntesis, lo que vos me contás, que si cumplís con un 80% de las calificaciones, ¿verdad? Una semana de aplicar, es muy común que eso pase en los hombres. Las chicas necesitan cumplir con un 100% de los requerimientos para animarse a aplicar, ¿verdad? Eso es como un estudio ya argumentado con bases científicas, ¿verdad? Entonces, mi primer aporte es empoderarnos y aplicar, tanto ustedes como nosotras, ¿verdad? Como que no es necesario, y esto como reclutadores, ya más allá del género, no es necesario cumplir con el 100% de las cosas para yo poder aplicar a una posición. Puede pasar lo que vos decís, que sea el currículum, ¿verdad? Y que yo apliqué y que el currículum no cumplió, entonces no lo voy a pasar ni siquiera a una entrevista, pero puede pasar que yo tenga, vamos a ver, estoy aplicando un puesto que lleva 2 meses abiertos con 200 candidatos que ya hayan entrevistado a 50 y cuando yo apliqué resulta que el candidato que eligieron estaba en la última entrevista y lo contrataron y ni siquiera llegaron a ver mi currículum, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es que yo tengo algo malo, no necesariamente es que soy yo como candidato que no estoy dando la talla. Y creo que por eso, por más frustrante que sea, hay que seguir aplicando a un montón de puestos simultáneamente, porque en uno puedo ser el candidato número 350 y en otro puedo ser el número 5, ¿verdad? Y apliquen rápido. Exactamente. Que llegan los primeros 15 y todos cumplieron y ya se quedó fuera Exacto, del proceso. exactamente. Sí, porque a final de cuentas, digamos, y me imaginaría normal, digamos, que si usted tiene una posición abierta y tiene 100, 150 currículums, es mentira que va a revisar 100, 150 currículums. Si revisó los primeros 20, 30 y ya de ahí sacó suficientes candidatos para llenar la posición, probablemente el resto, lamentablemente, como dice usted, ni se dieron. ¿Sí? Correcto, correcto. Entonces, sí, yo también pienso eso, como que hay que estar un poco pendiente, ¿verdad? Las personas, LinkedIn es súper importante
como poner alertas y ese tipo de cosas. Cuando uno de verdad le interesa una posición, una empresa específica, poner una alerta que le llegue, ok, se abrió esta posición y aplicar ojalá dentro de los primeros, porque tiene muchísimas más oportunidades de que su currículum por lo menos lo vean. Ya si lo descartan por currículum, pues lo descartaron por currículum, pero se hizo el mejor intento. Correcto. Y Superar aparte las de eso, habilidades incluso. sí, y aparte de eso, digamos, ¿cómo ves vos en tu perspectiva? Porque a mí me parece algo bueno las personas que aplican a un trabajo y ven que la persona que está contratando es, digamos, te etiquetan, Caro Chinchilla está contratando para esta posición. Entonces yo como candidato vengo y aparte de aplicar, te escribo, Caro, quiero saber un poco más de esta posición. ¿Me puedes contar? Ese interés extra, digamos, que ya estamos creando un networking, ¿verdad? Para conocer y aparte de eso, estamos llegando a la persona que está reclutando y está dando ese paso y tal vez hay alguna manera de alimentar más esa intriga para el reclutador y pues venderse un poquito más usted con ese mensaje que envía. ¿Cómo ves ese comportamiento positivo? ¿Cómo lo notas? Sí, eso es positivo. Como yo te digo, uno tiene tantos candidatos, ¿verdad? Que al final de cuentas, si todo el mundo le escribe, probablemente la experiencia para uno como reclutador, ¿verdad? Sea medio, pero en casos personales, a mí me pasó que yo abrí una posición en la empresa en la que estaba antes y tenía una chica que me escribía una vez por semana, Caro, hola, apliqué a esta posición, mira, aquí te mando tomar mi currículum por si vos querés revisarlo, no sé qué. A la siguiente semana, Caro, vieras que no te conté que trabajé en un proyecto, ¿verdad? Y yo lo tenía tan en mi mente que cuando ya yo la paso y la paso a entrevistas, yo digo, ay, qué dicha, ¿verdad? Ya la pasaron a la al siguiente paso. Cuando el hiring manager me dice, mira, ella está entre las 10 personas que vamos a contratar, yo la tenía como muy presente, ¿verdad? Como que dicha, ya estaba muy interesada, ya se mostró desde el principio así, así, así. Creo que lo ideal es llegar con una pregunta tal vez un poco más específica o con un contacto más específico, no tanto como me puede contar más del puesto, ¿verdad? Porque uno dice como, bueno, ahí está el job description y todo, y tal vez yo lo voy a contar si yo hago una entrevista, sino como, claro, mira, tengo interés en esta posición, ¿qué cualidades crees que son las más importantes para el puesto? Y que yo te pueda contar como cositas más específicas que a vos como candidato también te ayude más a decir, ok, esto lo meto en el currículum entonces, ¿verdad? O esto lo preparo para una entrevista. Como que siempre es bueno hacerse notar, pero no de forma tan abierta, no de forma tan general, sino como calar un poquitito más en que este realmente es un interés que yo tengo en la posición. Marca la diferencia. Exactamente, marcar la diferencia. Sí, y eso que mencionas es algo que para mí es súper importante y es como sabiendo cuáles son las actitudes que andan buscando para un rol, adaptar el currículum que uno tiene para el puesto que está aplicando. ¿Qué aspectos recomendarías que las personas modifiquen y mejoren en su currículum cuando están aplicando una posición, digamos, aparte de palabras claves que yo creo que es súper esencial que se fijen? O sea, ¿qué deberían de modificar en un currículum para que tenga mejores posibilidades? Claro, las dos partes más importantes es la parte de habilidades técnicas y la parte de experiencia laboral como tal. Entonces, si yo tengo mi perfil como reclutadora y mi currículum como reclutadora general, pero si yo voy a aplicar una posición que me pide, por ejemplo, saber de Salesforce o de una herramienta en específica, tal vez yo no lo tengo, voy y lo agrego. Si yo tengo una posición, me pasó para este puesto para el que apliqué, que yo antes trabajaba con 7 regiones diferentes a nivel global, entonces yo ponía como trabajar con 7 regiones diferentes a nivel global y mi puesto pedía experiencia en México y yo la tenía, entonces cambié eso y puse experiencia trabajando con México por más de tantos años, bla, 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 ¿verdad? Y esos son los filtros que hacen que pase como esa primera etapa de screening de un reclutador, porque si yo puedo haber puesto 7 regiones, pero si no mencioné México, probablemente no iban a avanzar con mi proceso de contratación, ¿verdad? Creo que estas son como las dos partes más importantes de ir cambiando a partir de los requerimientos del puesto, que qué cosas técnicas me están pidiendo que tal vez yo no tengo acá, que tal vez pidan que yo haya entrenado a un compañero, que yo tenga experiencia, y yo lo hice, pero no lo agregué porque era como una cosa extra del puesto. Quito algo y pongo experiencia entrenando más de 3 compañeros en 4 meses, ¿verdad? Cositas por el estilo. Esas dos son como las secciones más importantes de ir adaptando. Una práctica que yo, al menos, bueno, yo la utilicé bastante cuando comencé en el mundo laboral. Y de hecho es algo que a uno siempre le sucede, más que todo si uno va a incursionar en alguna tecnología en específico, en algún campo. Y es, ok, estoy llenando mi currículum, llega la parte de experiencia, no tengo experiencia, ¿qué pongo? Es válido, y esto es algo que yo hacía, poner proyectos que de pronto podían, no sé, era una posición de redes, yo ponía proyectos que había tenido en los que en algún momento configuré alguna red o algún tema similar, eso también es válido. Eso es súper importante. Yo revisando su currículum lo hubiera avanzado, porque eso es lo que uno está buscando y lo que yo siempre les digo a la hora de hacer un currículum sin experiencia.
poner proyectos. Si tu TCU lo hiciste en algo relacionado a tu carrera, mételo ahí también. Si has hecho algún voluntariado, ahí se va, ¿verdad? Como ver de dónde agarro yo, como para demostrar que tengo la experiencia. Entonces, esa parte del proyecto es mi favorita, realmente. Listo. Steven, ¿una pregunta? En realidad, Callao. en realidad le iba a preguntar algo similar, pero también, bueno, por como nosotros estamos tratando de enfocar un poco acá el podcast y todo, algo que tal vez es muy importante hablar sería como, hay posiciones en las que tal vez yo estoy, donde soy senior, donde tengo tal vez bastante experiencia, pero quiero hacer un cambio de mercado, tal vez. Ahora quiero un cambio, estaba tal vez en el área, no sé, pongamos el área de la salud, y ahora quiero incursionar un poco en, no sé, en el área de la tecnología, y claramente no puedo empezar como senior en el área de la tecnología si no tengo experiencia. Y probablemente no tiene mucha experiencia en el área de la tecnología porque usted está enfocado en el área de la salud. Igual me imagino que recomendarías hacer eso, como ese approach que tiene Kevin de, ok, voy a enfocarme en los proyectos que he tenido, en las habilidades que puedo mostrar que se relacionan con este puesto, para poder pues llenar ahí el gap de experiencia que va a tener. Pero ¿qué otras cosas podría recomendar usted a la hora de montar un currículum para una posición tal vez nueva donde uno va básicamente como alguien Quiere hacer su primer intento de cambiar ese cambio de carrera? ¿Qué recomendaciones daría? Eso es un tema súper importante. Mira, uno como candidato puede siempre moldear su currículum. Entonces, digamos que yo soy reclutadora y quiero pasarme a un puesto de, no sé, gerencia de proyectos. Si alguien de gerencia de proyectos ve mi currículum como reclutadora, asistente de reclutamiento, lo que sea, me va a rechazar, ¿verdad? Porque yo no tengo lo que se necesita. Si yo en mi puesto he trabajado en proyectos y he hecho cosas similares a una gerencia de proyectos, le cambio mi nombre al rol y le pongo, eso siempre y cuando no sea un movimiento interno, ¿verdad? Porque ahí pueden ver. En lugar de ponerle reclutadora senior, le pongo como Project Administrator in Recruitment, por ejemplo, ¿verdad? Y empiezo a hablar, no de cuánta gente contraté, porque no les va a importar, no de cuántas entrevistas hacía al mes, sino, ok, hice un proyecto para mejorar el proceso de los movimientos internos dentro de mi empresa. Hice un proyecto para dar a conocer más las posiciones que habían vacantes. Hice un proyecto para posicionarme como empleador, ¿verdad? Y que son cosas que tal vez yo pude hacer en mi puesto como reclutadora que son transferibles. Entonces, a la hora de querer hacer un salto de carrera, tengo que moldear el nombre de mi puesto y moldear las labores que yo hacía en esa posición. Como que no les va a importar mis labores específicas de mi rol actual, sino que de lo que yo hice les funciona a ellos. Sí, como ese ejemplo de la medicina a tecnología, digamos, que fue un ejemplo ahí random, pero es como trabajé en el software de esto, le mete carnita a lo que usted hizo y lo alinea a la posición en la que está yendo. O sea, Exacto. No, tiro el currículum administrador de TI, experiencia 38 años de cirujano. con 24. Sí, y también yo también pienso que por ese lado también está el otro lado de ser un poco realista, de donde tal vez usted es una posición super senior y ahora ya tiene que, inclusive en muchos casos hasta bajar un poco la expectativa salarial. Bueno, nosotros tuvimos inclusive un amigo que nosotros dijimos, bueno, tal vez si usted empieza de nuevo en el área de tecnología, pues va a tener que bajar un poco su salario, y quién quita que en un año y medio, 2 años, ya va a estar ganando más de lo que gana ahorita, pero ese primer sacrificio, ¿verdad? Va a tener que hacerlo, que también es algo que he notado muchísimo, que mucha gente es como, no, es que yo acá soy senior, acá yo tengo X salario, y si me paso, pues ya no voy a poder, no puedo pedir lo mismo, o quiero llegar a pedir lo mismo, que es todavía peor, ¿verdad? Y obviamente lo van a rechazar, ¿verdad? Porque Sí, eso pasa mucho. Y yo creo que dar este salto siempre asusta mucho, ¿verdad? Uno como candidato le da demasiado miedo darse cuenta a los 30, 40 años que tal vez en lo que trabajó 15 años atrás ya no le llena y no es lo de uno. Entonces creo que esa parte es como un aspecto a considerar, ¿verdad? Probablemente va a tener que empezar un poquitito más abajo de donde yo estoy actualmente, pero yo creo que al final vale la pena, ¿verdad? Como cuando uno llega a ese proceso de realización de lo que estoy haciendo no es lo que yo quiero hacer, estoy dispuesto a sacrificar ciertas cositas como con tal de estar feliz, ¿verdad? Que yo creo que al final del día eso es una parte muy importante del trabajo. Sí, estar como en ese equilibrio de vida, trabajo y que también pues tenga la oportunidad de trabajar en tus cosas, porque eso es algo que, bueno, que está como que lo orientan mal, ¿verdad? Diciendo, vamos a la parte de lo que hablábamos antes de la milla extra, ¿verdad?
cuando uno tiene que orientar realmente esa parte de la milla extra a lo que le beneficia a usted. Porque si yo le ayudo a mi jefe a sacar reportes y yo quiero ser una persona que sabe de datos Exacto. y aprovecho esa oportunidad que me está dando mi jefe y le digo, ok, aprendo a utilizar Power BI, sacando reportes, y ahí empiezo a crear mi carrera en dirección hacia ese lado, pues sacamos la oportunidad de hacer milla extra, porque la milla extra es hacer algo que no está en sus deberes laborales y por voluntad propia. Y al final para beneficio propio también, ¿verdad? Eso es lo que te va a encaminar después a pasarte un analista de datos, por ejemplo. Exacto. O sea, es utilizarlo para beneficio propio y así más bien beneficiar la compañía a base de lo que usted quiere. Total. Porque, bueno, algo que hablábamos relacionado con la milla extra es, al final de cuentas, cuando uno llega a pedir trabajo es, yo tengo que llegar y darle una razón a la otra persona para que me contrate. Y si yo llego y le digo, tal vez a usted como reclutadora, no, yo llego todos los días a mi trabajo, me siento, hago lo que tengo que hacer de 8 a 5, si terminé a las 3, pues a las 3 terminé y no hice absolutamente nada más, yo no sobresalgo de ninguna manera, yo no. Entonces, probablemente usted como reclutadora va a decir, Dave, realmente, ¿por qué lo contrataría? O sea, ¿qué ofrece usted? Tal vez sí, o tal vez si llena las capacidades, entonces de uno dice, pero tampoco está contratando esperando que va a ser una persona que va a ser súper buena en el puesto, ni que va a venir a sobresalir de ninguna manera. Entonces era algo que hablábamos, de hecho, antes, sobre lo de la milla extra, porque al final, de ahí, si yo, inclusive dentro de la empresa en la que estoy, quiero eventualmente ir a conseguir otro puesto, ¿verdad? Subir de puesto, lo primero que me van a preguntar es, ¿y qué ha hecho usted diferente al resto de sus compañeros? ¿Por qué debería haber yo usted esta posición y no a su otro compañero? La diferencia sería que usted sí aplicó, digamos, pero por lo demás no veo ningún otro motivo. Entonces yo creo que también por ahí va la milla extra. No es necesariamente quedarse uno horas extra o llegar los fines de semana. Lo satanizan con eso, es el tiempo, es lo que están viendo. O sea, el tiempo, como lo ven, es como, no, yo trabajo, pero es que de nuevo, milla extra es el impacto. Exactamente, o sea, ese impacto de una manera distinta puede ser para beneficio propio y adicionalmente es voluntario. O sea, es voluntario, no es algo que te van a obligar a decir, haga esto, esta es su milla extra y trabaje 12 horas y te pagamos lo mismo. O sea, así no es como funciona. Y, ok, volviendo, ya me había descarrilado completamente. Volviendo a las preguntas usuales, ¿cuál es la pregunta que usted dice? Esta es la pregunta que más me falla la gente cuando estoy en una posición tal vez no muy específica, ¿verdad? Como las que tenés ahorita, pero una posición que puede ser una persona que venga a trabajar de un call center, ya tenga la experiencia y todo, pero en esta pregunta o en esta serie de preguntas me fallan siempre y se nota. Mira, pasas de preguntas muy generales, desde que yo le digo, bueno, cuéntame sobre usted, cuéntame sobre su carrera profesional. Si yo les pregunto cosas tan sencillas como cómo se ven de aquí a 5 años, por qué está buscando un nuevo empleo, por qué está aplicando en esta empresa. Que de hecho, hice un video hace poco y la gente me decía, ay, las mismas preguntas desde hace 10 años, desde hace 15 años, pero las siguen fallando, ¿verdad? Hace 10 o 15 años, pero las siguen contestando mal. Esas iniciales, como que ahí uno ya empieza a notar como ciertos red flags del candidato como tal. Y creo que cuando uno hace preguntas específicas, como por ejemplo, cuéntame alguna vez que usted identificó una oportunidad de mejora y qué hizo para perseguirla. Muchas veces es como, bueno, es que en mi posición no hay tantas oportunidades de mejora, entonces uno hace como lo del día a día, ya, ¿verdad? Como que yo siento que todo puesto en oportunidades de mejora. Y así, tal vez como esas preguntitas sencillas es en lo que la gente tiende a fallar un poquito más, porque las sienten como muy abiertas, digamos, algo que yo les decía, como cuando yo les pregunto, cuénteme sobre usted, yo no quiero que me cuente de su vida personal, ¿verdad? Ni de, o sea, cómo se ve aquí a 5 años, con una casita propia y con familia, ¿no? Entremos en contexto, ¿verdad? Estamos en una entrevista laboral. Entonces creo que esos son como detallitos que uno como candidato puede ir moldeando, que está bien, nadie nos enseña previamente a cómo se hace, pero pues recursos hay, ¿verdad? Por todo lado, videos. Más ahora, o sea, ahora está en todo lado, preguntas de entrevista, cómo contestar las preguntas de entrevista. ¿Qué es lo que están buscando los entrevistadores a la hora de hacer esta pregunta en específico? Exacto. Vamos a ver, cuénteme, ¿cómo se ve aquí a 5 años?
Probablemente a nivel laboral. Jubilado. No, de aquí a 5 años me gustaría haber hecho algún movimiento dentro del puesto. Realmente ahorita donde estoy no tengo tantísimo, entonces y por el contexto de la empresa, pues tampoco creo como que vaya a haber cambiado 3 veces de posición, pero me gustaría, si estoy en la misma posición, realmente no tengo ningún problema, pero me gustaría estar como un miembro senior del equipo. Y si no, pues ya tengo, digamos, varios equipos identificados donde me gustaría moverme eventualmente. Y ya son conversaciones como que ya uno ha tenido tal vez con manager, ¿verdad? Y todo, y uno le dice, ok, yo quiero eventualmente llegar acá, ¿verdad? Y también súper importante, un buen manager siempre le va a dar a uno opciones, le va a decir como, ok, si usted quiere llegar acá, está bien, yo lo ayudo y lo preparo de X y Y manera, ¿verdad? Y lo voy a poner en ciertas situaciones para que usted, el momento que quiera aplicar, tenga esa experiencia. Pero entonces, de momento, como a 5 años, yo digo, ok, me gustaría estar en X equipo, ejerciendo un rol que realmente es bastante similar, pero es un poco más top, digamos, es un poco más global. Entonces, ya uno pues, tiene como esa experiencia, pero al mismo tiempo, igual cuando entrando, digamos, hace tal vez unos 2 meses que estaba empezando, no lo tenía tan claro. Era como, ok, de aquí pues tengo que empezar primero a averiguar cómo funciona este equipo. Segundo, averiguar cuál es mi función dentro de este equipo. Y tercero, ver qué puedo hacer yo dentro de este equipo para empezar uno a sobresalir, empezar uno a ponerse en línea, ¿verdad? Y investigar cuáles son mis opciones, porque tal vez estoy ahí y hay posiciones que se alinean más con el perfil que voy creando de momento y otras posiciones en las que yo podría decir, hey, tal vez me gustaría esto, pero no es algo en el que en este momento esté en línea para poder hacer ese salto. Entonces, ¿cuáles son mis opciones después para brincar a otro lado, ¿verdad? Y llegar eventualmente donde uno quiere? Por dicha, yo ya establecí esa línea de carrera, entonces ya voy como en línea a lo que quiero llegar, nada más es de pues, seguir trabajando, ¿verdad? En esa dirección. Y ese es muy buen ejemplo, de hecho, el de Steven, porque Steven no lleva mucho tiempo en la compañía, sin embargo, él ya se puso como objetivo dónde quiere estar dentro de cierto tiempo. O sea, ya se está elaborando su propio plan de carrera para crecer dentro de la compañía con meses de haber entrado. O sea, eso es un ejemplo Es que bueno. yo personalmente, y yo se lo recomiendo, cuando alguien me pregunta, yo siempre le digo a las personas como cuando uno empieza en un rol, siempre hay ciertas cosas en las que uno tiene que fijarse, digamos, y en las que tiene que priorizar. No puede el tercer día o la primera semana de trabajo decir, yo quiero este otro equipo, sin saber nada de la empresa, sin saber cómo funcionan las cosas. Entonces, siempre es como conocer su lugar dentro de la empresa y conocer cuál es su trabajo y aprender a hacer lo que lo contrataron para hacer bien. Pero también es ponerse uno un plan, o al menos para mí siempre ha sido, yo me pongo un plan a 2 años, ok, ahorita estoy aquí, en 2 años me veo dentro de este mismo equipo, me voy a mover a otro equipo, y ya una vez en esos 2 años, y pues otra vez 2 años, ¿verdad? Y también idealmente planearlo a la larga, porque tal vez yo quiero un puesto que está muy arriba, y yo digo, de aquí no voy a brincar nunca en la vida, ¿verdad? Porque no me van a, pero ni a ver de reojo. Entonces, ¿a dónde necesito llegar yo para que en esta posición, que es la que realmente quiero, que es súper top, qué necesito yo para que los que están ahí me vuelvan a ver? Entonces es como establecer uno esa línea que era de parte de lo que hablábamos la vez pasada, que era como la línea de carrera que uno establece, ¿verdad? Y lo que uno quiere ir haciendo, que al final es importante porque yo también creería como que a nivel de currículum, y tal vez nos lo confirma usted, se debe ver súper raro como, ok, esta persona trabajó, no sé, en TI y luego brincó en industria médica y ahora trabaja por X motivo en la industria agrícola y ahora quiero otra vez TI. ¿Qué está haciendo? O sea, Total. Y esta pregunta que yo te hacía, ¿verdad? ¿De dónde te ves de aquí a 5 años? Es algo que nosotros hacemos para ver qué tanto este talento que yo quiero contratar se va a quedar conmigo. Porque si yo estoy contratando para un puesto de, no sé, finanzas, y yo te digo, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Mira, mi sueño siempre ha sido estudiar redes, entonces de aquí a 5 años ya quiero estar como una parte de TI. Y uno dice, ¿verdad? O sea, lo voy a contratar, voy a invertir recursos de tiempo, de dinero en entrenarlo y demás para que al final se me vaya. Entonces, eso es lo que uno espera a la hora de preguntar esto, ¿verdad? ¿Qué tanto la persona se va a quedar? Y algo que vos decís como aledaño a esto, un tiempo saludable para estar en un puesto son 2 años. Como que a partir de eso, ya uno tiene que ir buscando su crecimiento profesional a un puesto más arriba, si uno quiere un puesto lateral, lo que quiera, pero eso está como muy satanizado también, ¿verdad? Como que tal vez en generaciones un poquitito más grandecitas, si ven un currículum
con personas que en 10 años han tenido 5 puestos diferentes, les alarma. Y eso es algo que está más bien en nuestra generación más normalizado, ¿verdad? Como que si yo de aquí a 2 años no crezco, no me están dando lo que yo necesito para poder moverme, me voy, ¿verdad? Y me voy para otra posición. Y eso es algo que a mí me encanta empoderar, ¿verdad? Como si más de 2 años yo no daría por qué seguir en una misma posición, en un mismo rol. Y es lo que hablábamos antes, pero la mejor manera de incrementar su salario es moviéndose de rol. O sea, ya sea internamente o va para otro lado, pero es la mejor manera de usted crecer su salario, digamos, exponencialmente. Y aparte que 2 años es demasiado tiempo. Ya usted en 2 años tiene que haber sabido estar como senior, digamos, en el rol que usted tiene, y ya debe estar probablemente aburrido de lo que está haciendo, diciendo, hago esto en mi día a día y lo tengo completamente controlado y no tengo ningún reto. Porque al final de cuentas eso somos nosotros, ¿verdad? Por eso nos pasa que dejamos todo a lo último y es porque sabemos que lo podemos lograr hacer en el último momento. Entonces, o sea, de mi parte es como igual, o sea, motivar a la gente que si quiere hacer ese incremento, muévase, ya sea lateral. Si usted está en la carrera equivocada, muévase lateralmente. O si usted identificó que le gusta algo más, vaya y pruebe, intente moverse lateralmente. O de una vez, como Steven, se te dé su plan de carrera. Total, y eso que vos decís, cuando yo estoy en un mismo puesto, mis incrementos anuales van a ser de máximo un 5%. Si la empresa es demasiado buena, un 7 o un 8% es como mi tope, ¿verdad? Al que yo voy a llegar. Si yo me cambio de carrera, lo mínimo que yo debería poder conseguir es un 15% extra, pero hay personas que consiguen un 80% más de lo que están ganando en este momento. ¿Y qué es lo que pasa? Mi presupuesto para una contratación externa es mucho mayor que mi presupuesto para un movimiento interno también. Eso me parece súper injusto, pero es realidad. Es la realidad. O sea, eso es muy cierto, sí. Sí, entonces por eso pasa eso que vos decías, que la gente se va de una empresa y a los 6 meses vuelve, ¿verdad? Porque le encanta la empresa, pero claro, volvió con un aumento de un 60% versus el 5% que le iban a dárselo así interno. Por más de que fuera el mejor candidato, el mejor colaborador de todos. Y uno llega a la siguiente entrevista y ¿por qué quieren entrar en la compañía? No, es que voy a aplicar en 6 meses de vuelta porque así gano más. Ok, y más bien yo creo que ya vamos terminando. Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje? Primero que todo, ¿verdad? Saber si hay alguna otra preguntilla que nos quisiera tirar, ¿verdad? Ahí, misteriosa, que usted dice, esta pregunta puedes equilibrar a cualquiera. Ajá. ¿Y cuál es ese mensaje que usted le quisiera mandar a todas las personas, digamos, que usted dice, este es mi mensaje y es lo que me gusta compartir, ¿verdad? Y aparte de eso también, las redes suyas, ¿verdad? Si las quisiera decir, igual, porque la idea es ponerlo la parte de abajo del video en la descripción y todo, pero igual si las quisieras poner de una vez, ¿verdad? Bienvenida. Claro, sí. Vamos a ver, les voy a hacer una pregunta que es muy sencilla, pero la falla mucho para el que desee contestarla. Si ustedes van a aplicar una posición y yo les digo, ok, ¿por qué quieren aplicar a este puesto de IT Analyst, por ejemplo? En mi caso, eso es algo de hecho que quería agregar, no encontré el espacio para, pero en mi caso, todavía puede, digamos. Claro, sí, lo estoy haciendo. En mi caso en específico, algo que yo le veo demasiado valor es a saber por qué lo que yo estoy haciendo lo quiero hacer. Si yo quiero comenzar en una posición, o por ejemplo, un puesto de IT Analyst, ¿ok? ¿Por qué yo quiero aplicar a eso? ¿Ok? Quizá porque yo en lo que encontré motivación es en automatizar procesos de análisis de datos de las empresas por X o Y razón, es lo que me apasiona, o es algo que me permitiría una nivelación de trabajo, tiempo para dedicarme también a mis hobbies y demás. Esa pregunta yo, de hecho, en las entrevistas siempre la respondo con una frase que poco corta, pero siento que tiene como bastante impacto, y es, yo quiero entrar a esta empresa y quiero entrar a esta posición porque siento que me va a acercar más al profesional que yo quiero ser. Y es como todo. ¿Por qué yo quiero comenzar en el área de tecnología? Sí, el dinero obviamente es prácticamente esencial. Todos lo necesitamos para desenvolvernos tanto a nivel personal, etcétera. Pero también esa parte, de pronto, no sé, quiero cambiarme de lateral. Voy a entrar para una entrevista voy a aplicar para un puesto de administrador de TI.
¿por qué quiere usted este puesto de administrador de TI? Porque yo quiero comenzar en la empresa empresas de tecnología y siento que este puesto me va a ayudar a encontrar aptitudes que van a ser de mucho provecho tanto para mi persona como para la compañía y que me van a ayudar a ser el profesional que yo quiero ser. Usted ya es muy hablador, Maya. Usted la tiene, o sea, usted la tiene, ya se tiene años de experiencia, ya. Pero eso me recuerda a mí una pregunta, o más bien una cosa que hace la gente cuando llega a entrevistas, y es que no saben de la empresa a la que están aplicando. Correcto. Y es como, ¿y qué sabe de ¿Qué sabe de nosotros? tal? ¿Qué sabe de nosotros? No, es que yo vi la posición y me gustó y edúquese para la empresa a la que está aplicando, sepa los valores, la misión y lo que tiene esa empresa y a ver si también hace match con sus valores y con sus cosas, ¿verdad? Porque ¿para qué vas a ir a un lugar donde de nada sirve? E incluso supongo que esa es una posible forma en la que la gente la puede fallar, que es como, ok, ¿por qué quiere entrar? Porque aquí voy a ganar más. Ok, sí, está bien. Nuevamente, el dinero es básico, pero prácticamente en las entrevistas, supongo yo que en esas entrevistas, eso va prácticamente, o sea, ya sabido, ya se sabe que el dinero forma una parte fundamental. ¿Qué más usted ve en este puesto que le va a ayudar a usted? ¿O qué impacto siente usted que le va a dar a esta empresa? No sé, pueden ser realmente como muchas respuestas para el por qué, pero sí, eso es una forma en la que yo siempre he respondido como en esas entrevistas. Está súper bien. Esto que ustedes dicen, todo el mundo está buscando empleo por la plata, ¿verdad? Nadie está buscando empleo porque dice, yo no necesito plata, pero qué ganas, ¿verdad? No, o sea, la gente va por la plata. Y esto lo sabe el candidato y lo sabe el reclutador. Si yo en una entrevista estoy diciendo, bueno, cuéntame por qué aplicó esta posición, ¿verdad? Porque quiere entrar a esta empresa. Y a mí una persona A me dice, porque me gusta el puesto y creo que ustedes dan un buen paquete de beneficios. Y una persona B me dice, mira, esta posición es lo que yo realmente siempre he querido, este es mi path de carrera, yo siento que si entro aquí voy a lograr aportar un montón con mis habilidades, con mi conocimiento, con mi experiencia. Aparte, la empresa como tal a mí me encanta, yo sé que ustedes se dedican a esto, yo sé que tienen un programa de bienestar social de tal cosa y yo sé que esto hace mucho match con cómo soy yo como persona, con mis valores también. ¿A quién me va a contratar, verdad? Si las dos personas tienen tal vez las mismas habilidades técnicas y tengo una persona realmente interesada en el puesto, realmente interesada en la empresa, yo me voy a ir con esta porque es más probable que yo la pueda retener. Ahora, eso se los digo porque en el video que hice anteriormente, ¿verdad? La gente yo cuando pregunto qué saben de la empresa, mucha gente llega a decir, no, la verdad es que no mucho, nunca la he escuchado, más bien cuéntame un poquito de qué hacen, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío. Y la gente se enojaba y me decía, ¿yo por qué tengo que saber las cosas de la empresa si yo estoy ahí por la plata y si yo aplico a 20 empresas diferentes? Bueno, pero antes de la entrevista, uno hace una búsqueda rápida de Google, ¿verdad? ¿Qué hace tal empresa? Entonces creo que esos son como factorcitos importantes porque ya con tener la habilidad técnica no es suficiente. Yo puedo tener un montón de perfiles con la habilidad técnica y yo me voy a ir al final por como persona integral con sus habilidades blandas, quién hace un mejor fit para la empresa como tal. Entonces con esa pregunta lo que yo quiero saber es si realmente están interesados en mi puesto y qué probabilidad hay de que ustedes brinquen. Es decir, si yo tengo un IT Analyst y ustedes me dicen, yo siempre he querido ser IT Analyst, pero no mencionan la empresa para la que están aplicando, yo digo, bueno, si otra empresa les llega a ofrecer un puesto de IT Analyst, me puede ir. Entonces ahí uno tiene que vender, aunque sea mentira, ¿verdad? Uno puede maquillar la idea de que, ok, esta es mi empresa de los sueños, este es mi trabajo de los sueños, para que el reclutador se pueda sentir como con esa tranquilidad, esta persona no se me va a ir cuando le salga algo igual. Ok, buenísimo. ¿Tienen algo más? No, en realidad, bueno, eso que usted dice es súper importante y lo que usted decía también. Importantísimo todo. Importantísimo hacer esa, es que nada cuesta, digamos, esa búsqueda de 5 minutos sobre la empresa, de estar uno informado cuál es el puesto en el que está aplicando, porque sí, eso que dice usted, hay mucha gente que dice, es que yo apliqué a 20 puestos diferentes. Ok, todo bien, digamos. Yo no lo haría, pero todo bien. Pero si ya le llegó un correo que dice, ok, tenemos una entrevista, lo vamos a llamar tal día, nada le cuesta. Saque 5 minutos. Si usted de verdad le interesa la posición, saque 5 minutos. Búsquela en Google. Por lo menos, ChatGPT, por lo menos infórmese qué hace esa empresa. Porque, como dice usted, ese tipo de respuesta donde uno dice, como es que esta empresa me gusta por X y Y razón, relacionado con la empresa, por los valores, por lo que sea, aunque sea mentira. Porque total y puede ser mentira.
pero ya le da, como dice usted, una razón al reclutador para decir como, ok, sí, le gusta la empresa, por lo menos hizo la tarea, digamos. Exacto. Hizo lo mínimo para prepararse para llegar a la entrevista. Y todavía hay personas que de pronto apliqué a 20 empresas. Si las 20 no la conozco, hay una increíble posibilidad de que si lo contratan en una, después no le guste el puesto o no le guste la empresa. Hasta por una parte personal es súper importante averiguar de hacia dónde, a dónde me estoy metiendo prácticamente. Total. Buenísimo. Y el mensaje que usted dice, este es mi mensaje y es lo que me gustaría compartir con todo el mundo. Yo creo que tengo dos partes importantes. La primera es lo que les decía ahora, que yo sé que la búsqueda de empleo es un proceso frustrante, ¿verdad? Entonces que uno tiene que tratar de ahí como de sostenerse emocionalmente lo más que pueda y que esto le pasa a todas las personas, que tal vez personas que estén pasando por este proceso no son las únicas, que hay formas de sentirse un poquitito más acompañado en ese proceso. Y segundo, que nosotros como candidatos hagamos una revisión de hasta dónde estamos llegando en los procesos de reclutamiento. Si a mí no me llaman ni en la primera entrevista y apliqué a 50 posiciones, bueno, tal vez es momento de revisar mi currículum, ¿verdad? A ver qué hay mal ahí. Si yo llego a entrevistas y después de la entrevista no me contratan, bueno, tengo que revisar mis respuestas, mis habilidades de comunicación, ¿verdad? Cómo estoy yo demostrando que yo soy un buen fit para la empresa como tal. Entonces creo que eso es como las dos partes, la parte de no achicopalarse, ¿verdad? Como dice uno, de no estar triste, pero también de hacer mucha introspección, de bueno, yo puedo tener la experiencia, pero tal vez no lo estoy transmitiendo de la mejor forma. ¿Y cómo puedo yo buscar recursos? Hay demasiados gratuitos, ¿verdad? Sobre cómo puedo... Exacto, sobre cómo puedo yo mejorar como candidato. Yo creo que cuando uno entiende esta parte y entiende cómo el currículum se trata de filtros y poner literalmente lo que el reclutador puso en el job description y la entrevista se trata de llegar a venderme y cómo demostrarles a ellos que esa posición es donde yo me quiero quedar el resto de mi vida, ¿verdad? O en esa empresa, ya todo se hace más sencillo. Ya va a ser más fácil llegar a un proceso de oferta. Buenísimo. ¿Algo más que agregar, chichones? Lo súper importante, lo que ustedes... Si no hay nada más, entonces muchísimas gracias de verdad y gracias, Caro. Gracias a usted. Súper valioso el tiempo. Muchísimas gracias. Sí, muy gracias.